sigue abierta, no trates de brincarte, pagada está la cuenta, entrale por el frente, recibe el galardón, pronto será la fiesta, la iglesia se casa con Cristo el Señor, tú eres el invitado limpio de pecado. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, bendito eres tú, Señor Jesús de Nazaret. Padre, bendícenos en tu santo, bendito eres, Padre. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios los bendiga. Me habla el hermano Iván Smith López desde México. Dios los bendiga, le habla el hermano Iván Smith López y vamos a decir una gran revelación sobre la gran tribulación y la guerra de los últimos tiempos. Vamos a orar, Padre Celestial que está en el cielo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que bendigas esta transmisión y te pido que rompas toda obra del diablo, Padre. Bendice esta transmisión, Señor, y que quita todo ataque satánico, quita toda enfermedad y rompa cadenas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que bendigas esto, Señor, y con tu Santo Espíritu ven en este momento, Padre Celestial. Bienvenidos sean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todas las personas que están aquí, Dios los bendiga. Raiza y Tello Vega, Dios te bendiga. Le habla el hermano Iván Smith y vamos a hablar de una gran revelación de los últimos tiempos, la gran tribulación. Dice la palabra de Dios que en 1 Tesalonicenses 4, capítulo 16, y la palabra de Dios se oye en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Dice que porque él mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Este versículo habla claramente lo que es del gran arrebatamiento de la iglesia para todo el pueblo santo, perfecto, que se santificaron en espíritu y en verdad y que buscaron al Señor Jesucristo. Seremos arrebatados. Después del arrebatamiento viene la gran tribulación a la iglesia. Dice en capítulo 2, según el Tesalonicense, en el capítulo 2, versículo 3, y en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo se oye: nadie nos engañe que una manera, porque vendrá, sino antes que venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, que es el hijo de perdición, cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar de Dios. Después del gran arrebatamiento va a haber se va a levantar el hijo de pecado, el anticristo, y va a venir a todo lo que se va a levantar, todo lo que es contra la iglesia de Dios. Dios los bendiga, le habla el hermano Iván Smith y estamos preparados para esta gran revelación para los últimos tiempos. Bendiga al pueblo de Dios, Señor, y dale fortaleza, dale fuerzas, quita toda enfermedad y ayuda a la economía al pueblo de Dios, Señor Padre. Tú que te manifiestas, tú que estás en el cielo, Señor Jesucristo,
Ten misericordia para la humanidad, porque lo que va a devenir es muy terrible para los que se queden en la época de la tribulación. El Santo de Israel habla, el Santo Espíritu de Dios está hablando a su pueblo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y levantando cabezas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto por su pueblo, Él viene por una iglesia santa, santo de corazón, santo de mente, entregada en oración, en ayuno, para que nos levantemos. Está dando la última oportunidad al pueblo de Dios en todo el mundo, en todos los cristianos de Sudamérica, en Centroamérica, en Norte, en Europa, en África y en Asia, porque Dios es tan amoroso que ha dado oportunidad al hombre y a la mujer para que los busquen en espíritu y en verdad, porque pronto vienen los juicios de Dios a la tierra, como dice capítulo Mateo 24. Mateo 24 viene lo que viene, las señales del fin. Y decía a los apóstoles, ¿qué le decía a los apóstoles al Señor Jesucristo? Los discípulos le decían, ¿cuáles son las señales del fin? Le decían al Señor Jesucristo, Dios te bendiga, Crisel Aguilera desde Chile, Dios te bendice. Le preguntaba al maestro, en el monte de los olivos, dinos cuáles serán las cosas y qué señal habrá la venida y el fin de los siglos, el fin del mundo. Y decía en el capítulo 24, versículo 5, y la palabra de Dios se oye en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Van a venir falsos profetas, van a venir muchas personas que van a decir que ellos son el Cristo, van a engañar al pueblo de Dios. Muchas iglesias que no predican la venida de Dios, no predican el infierno, no predican el pecado, el arrepentimiento, la santificación, y predican la prosperidad. Esos son falsas iglesias. También hay personas como en Brasil, como hubo allá en Rusia, y otra persona en Australia que ellos decían que era la reencarnación de Cristo. Y hay muchos videos de estas personas creyéndose que son el Cristo. Así decía la palabra de Dios. Y dice que oirás de guerra, rumores de guerra. Mirad que no turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. Aquí hay muchos rumores de guerra, como Rusia, como Ucrania, como Siria, como en China, como en Medio Oriente, como en África. Va a haber rumores de guerra antes que venga el Señor Jesucristo, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Qué son las pestes? Las enfermedades, los virus que están en estos tiempos. Y terremotos en diferentes lugares. El mundo está temblando en África, está temblando en Europa, están temblando en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Perú. Está la falla de San Andrés, que va a haber un gran terremoto para estos tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia se tiene que purificar, porque para que venga el último avivamiento a la tierra y se llene el Espíritu Santo a la tierra, porque Dios quiere muchas almas que no creen en el Señor Jesucristo que se conviertan. Este juicio son para las personas que no creen en el Señor Jesucristo, y van a venir estos juicios. Así es. Estos juicios son importantes porque va a haber el gran avivamiento que dice la palabra de Dios. Cuando una persona que no cree en el Señor Jesucristo, si hay una enfermedad, un terremoto, una catástrofe, nosotros buscamos el perdón y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay que estar buscándolo en oración, en ayuno, predicando la palabra a las gentes, a todo el mundo, porque Dios es tan amoroso que nos promete el reino milenial. Después de la gran tribulación va a venir el Señor Jesucristo y va a vencer al anticristo, y va a vencer al falso profeta, a las máquinas y robots, al ejército de Rusia, al ejército de China, que se van a unir con el anticristo para vencer a los Estados Unidos de América. Y cuando venzan los Estados Unidos de América, va a ir contra el pueblo de Israel. Y en el milenio va a ser otra gran bendición, hermanos. Vamos a decir la gran tribulación, porque yo lo tuve en un gran sueño. Y dice que esto es principio de dolores.
Entonces lo entregarán en tribulación, nos matarán y será aborrecido a toda causa de mi nombre. En el tiempo cuando estaban los discípulos en el Imperio Romano, que ahí fundó la Iglesia Católica Romana, este imperio persiguió al pueblo de Dios, persiguió a los apóstoles, a los discípulos y al Señor Jesucristo. Va a venir ese tiempo terrible cuando el pueblo de Dios se quede. No todos van a ser arrebatados y muchas personas familiares, parientes, que no creían en el Señor Jesucristo, ver que sus parientes, sus hermanos, sus esposas, sus hijos y todas las personas que fueron arrebatadas de la iglesia, va a venir un caos en el mundo. Este caos van a perder un hombre que se llama el Anticristo. Este hombre va a poner orden y paz, según, entre comillas, y empezará la gran tribulación de la tierra. Pronto va a haber esta gran tribulación, pero va a venir el arrebatamiento. Le voy a decir este sueño y esta visión para que uno busque más al Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo decimos la revelación tan importante. Personas que quieren saludarme, Dios los bendiga, le habla el hermano Iván Smith y empezamos la revelación. Yo estaba durmiendo, orando después varias horas al Señor Jesucristo. Y esta revelación me la tuve en varios sueños, constantemente, como hace un año. Yo orando al Padre Celestial, le pedía revelaciones y confirmación sobre los últimos tiempos, qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a ser. Y le vamos a dar citas bíblicas conforme a la palabra de Dios, qué es lo que va a pasar. A mí me tenían, en la visión empezamos, yo veía un jardín, no sé si en Europa Central o en Estados Unidos, un jardín donde había un castillo. En este castillo era tan hermoso como en la época medieval. Ahí se reunían mucha gente de los grupos de la élite en esta visión. Y yo veía grupos de la élite como políticos, como empresarios, como líderes, que no voy a decir los nombres para que no me censuren el video. Hacían ritos satánicos en ese un cuarto donde ellos se vestían de capuchas negras. En esa revelación empezamos. Y Dios me ponía en ese lugar como un tipo de guardaespaldas, pero no sabía a quién cuidaba. Yo nunca he trabajado de guardaespaldas ni de seguridad, nada de eso. Pero el Señor me ponía para que yo viera lo que estaba pasando en este momento. En esta visión yo veía la luna de sangre, porque dice que hay muchos, cuando vienen los principios de dolores, y vamos a decir un versículo rápido de la luna de sangre. Esta luna de sangre es el principio cuando inicie la era del Anticristo. Y vamos a decir el capítulo 1. Vamos a buscarlo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Yo veía la luna de sangre muy roja, y que le salía como tipo de luces alrededor de la luna de sangre. Y yo lo veía tan fuerte. Perdón, es capítulo 2, versículo 20 en el libro de Hechos. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 20, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Cuando empezaba la era del Anticristo, Dios lo bendiga, hermana Miriam, la luna de sangre era tan fuerte en ese lugar. Era un jardín tipo europeo donde había un castillo grande, hermoso ese castillo. Y yo veía en la visión como gente de varias nacionalidades, como gente de Europa, gente desde Latinoamérica, gente asiática, gente de raza negra, que eran como tipo guardaespaldas, que estaban cuidando ese lugar, este evento, pero todo era tan callado que no se permitían entrar ¿cómo dice? Donde estaban estas personas, la élite. Yo veía en la visión, me decía el Señor Jesucristo, mira, siervo, estas personas, y las personas ya tenían un chip aquí adentro. Este chip se conectaba a las neuronas del cerebro y se comunicaban por medio de este chip los guardaespaldas. Y me decían a mí,
Y yo le decía, Señor, Señor, me van a descubrir porque no quiero que me encierren o me maten, porque yo tenía un temor, porque yo no estoy acostumbrado a ese tipo de emociones fuertes. Y el Espíritu Santo me dice, tú estás protegido y no van a saber tu identidad, quién eres. Y me decía una persona que decía, vete allá a una sala del castillo, porque te va a dar indicación de una persona muy importante. En este castillo había un jardín y había unas fuentes y había un lago tan hermoso como tipo de la Edad Media. Estos jardines eran tan hermosos que yo iba como un camino de piedra hacia el castillo donde se hacían esta reunión satánica. Cuando yo entré a ese castillo, yo veía esta reunión satánica que me daba mucho escalofrío, ganas de vomitar, porque hacían abominaciones contra el diablo. Hacían pactos satánicos como violaciones por una mujer y cosas de sangre que mataban como un chivo, invocando a Satanás, y eran varios empresarios y varios en ese salón, pero yo no iba a ese salón porque yo sentía mucho escalofrío, mucho asco, ganas de vomitar cuando yo pasaba por ese salón y vi esos tipos ese evento, ese ritual que hacían los satánicos, los grupos de la élite, y con los que eran los Illuminati, los masones, porque se reunían todos los empresarios, político y presidente, y me decía, tenía que ir donde estaba una sala hermosa y grande. Entonces cuando yo llegaba, esta sala yo vi al fondo, al lado de una cantina, como una sala había una cantina muy grande, y al fondo había un hombre que pertenecía al Foro de la Economía o de la Economía Mundial. Este hombre era de una avanzada edad y decía y el otro hombre que yo lo vi era un hombre de 45 a 60 años, de raza caucásica. Parecía un artista de cine, era de unas facciones muy finas. Este hombre decía que él era el anticristo, y cuando yo veía el anticristo, a mí se me hizo una cosa muy horrible, muy, muy fea, porque él se levantaba y decía que ya estaba el tratado, ya estaba todas las cosas, y vamos a poner el nuevo orden mundial. Ya se habían hecho los tratados, y este personaje le decían que era nombrado el anticristo, y le daba un poder este secretario de la economía, y estaba lo de una organización de Nueva York, y había otras organizaciones de Europa. En este momento yo me sentí muy, muy, muy mal, no muy mal, porque yo pensaba, Espíritu Santo, protégeme, porque si me descubre me van a descubrir. Entonces este hombre, que era muy elegante, con unas facciones finas, raza caucásica, de 45 a 60 años, él invocaba con un poder satánico, y salían muchos demonios de ese lago y se le metían a él. Entonces él tenía ojos como ojos claros, pero ojos como radiantes, de una maldad, y te dominaba la mente. Y él se me quedaba viendo y me veía fijamente. Él sabía quién era y decía, ¿qué tú haces aquí? Decía, pero se quedaba callado, porque sabía que el Espíritu Santo del Dios me protegía. Y le hablaba con medio del chip, porque él tenía un chip, y él mandaba ese chip como mensajes de la mente, y él tenía control de una tecnología muy avanzada él tenía el chip de la mano derecha, donde abría y cerraba las puertas. Entonces le decía a los guardaespaldas de varias nacionalidades, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, guardaespaldas? Vamos ahí a este país, porque ya se inició el nuevo orden mundial. Vamos ahí lo que queda de Estados Unidos, porque Estados Unidos había una gran guerra, donde China y Rusia y los musulmanes habían acabado con Estados Unidos. Decía que vamos a poner un presidente interino donde se maneje el nuevo sistema, el nuevo orden mundial. Los países se dividían en lo que es el norte de América, se dividían México, Canadá y Estados Unidos. Centroamérica se dividía en otra parte, Sudamérica se reunían en todos los países de Sudamérica y ponían un gobernador, que este gobernador obedecía al anticristo. Este anticristo se reunía con los líderes de Rusia, con los líderes de China y con Corea del Norte, y hacían un gran ejército. Llegando, yo veía que iba
Esa visión la vi y la siguiente visión que yo veí, que me desperté en ese momento y empecé a orar, me empecé a dormir otra vez y yo vi una segunda visión que era sobre un gran ordenador. Este gran ordenador, no sé si está en Bélgica, porque dice que hay un ordenador que se llama La Bestia. Este ordenador veía donde toda la gente tenía un control de la gente, de la humanidad, y él se metía a un sistema, en este ordenador, el anticristo. El anticristo se metía con medio de la tecnología, medio de esto se metía a un ordenador gigante, y este ordenador gigante, él tenía un propio avatar, y con la tecnología, él se iba a los satélites y se metía a la red. Tenía su ejército de que trabajaban en la informática. Era un lugar tan grande que estaba en ese lugar, y el anticristo decía: vamos a ver el país de Estados Unidos, vamos a ver el país de México, vamos a ver Ecuador o Perú. Y él veía sobre las cámaras, porque él tenía control sobre toda la tecnología, por drones, por monitoreo, y él veía los que estaban conectados en el chip. Él veía a todos los cristianos que estaban huyendo, y él veía que adentro de las casas, él veía quién practicabas, con quién hablabas, y que si hablaban la palabra de Dios, él mandaba un ejército local y el ejército nuevo orden mundial a perseguirlos. Todo esto el anticristo lo controlaba porque tenía control de la tecnología. La tecnología viene por los últimos tiempos, porque esta tecnología es la tecnología satánica de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Daniel 12:44. El profeta Daniel, él veía lo que eran los últimos tiempos, y él veía lo que era la revelación de los últimos tiempos. Él veía el anticristo, la abominación, la bestia. Esta bestia es varios tipos de ejércitos que va a ser muy terrible para la humanidad. Dios la bendiga a María Yaques, Fabián Báez desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Decía el profeta Daniel que cuando él estaba cautivo en Babilonia, estaba cautivo con el rey Nabucodonosor, y el Espíritu de Dios estaba con el profeta Daniel. Lo bendecía, pero también le revelaba muchas cosas al profeta Daniel. Y él le reveló a los 5 imperios que hubo en esa época, que el imperio asirio, que el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, después el imperio griego con Alejandro el Grande, y también vio el imperio romano, que fue uno de los más terribles, más crueles. El imperio romano, ellos mataban a los discípulos y perseguían a los cristianos en el Coliseo, y mató a nuestro Señor Jesucristo en una cruz. Pero le faltaba el último imperio, que decía que él veía la estatua de oro, la cabeza de oro, el pecho de bronce, y así veía hasta llegar a los pies, que es un barro, y que es las piernas, el barro y el hierro. Este es el último imperio, y este imperio Dios ha hablado que este imperio es la última ciencia, es la tecnología para los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 2:43, y se oye en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo: como viste el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas. No se unirá al uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así es. ¿Qué significa esto? El hierro significa que es un metal. Los soldados antiguos, los soldados que utilizaban esa época, ellos utilizaban varios tipos de metales. Y el hierro fue lo principal metal, que donde hacían escudos, armaduras, cascos, espadas. Y el hierro significa para ahorita la ciencia. El hierro es un metal compuesto de lo que es los robots, las máquinas, la ciencia, la tecnología. Hay un personaje de los cómics que se llama Iron Man, el hombre de hierro. Este hombre de hierro es como un tipo robot, y esto veía el profeta Daniel. Veía un ejército, que el anticristo va a utilizar este ejército, que es las máquinas, los robots, para perseguir al pueblo de Dios. ¿Y el barro qué significa? El barro es la tierra, es el polvo. El barro significa la humanidad. Y en el capítulo de Génesis
2:7, específicamente el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, el Padre, dice la palabra de Dios 7, que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en nariz aliento y vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra, como el alfarero que forma el barro. Y esto significa, significa que el hierro y el barro se van a unir. ¿Para qué? Para hacer alianzas. Y estas alianzas las va a utilizar el último imperio que veía el profeta Daniel. Este imperio se estaba dando para los últimos tiempos, porque dice la palabra de Dios en Daniel 12, y dice en Daniel que la ciencia se aumentará en los últimos tiempos. Vamos a leerlo. Creo que es capítulo 12:4, y la palabra de Dios se oye en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Daniel cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se está aumentando. Esto es lo que veía el profeta Daniel, la ciencia, la tecnología, los avances científicos en esta época. Todo esto se utilizaba porque el anticristo va a utilizar esta herramienta, va a utilizar drones, computadoras, va a utilizar el chip para controlar la humanidad y para que todas las personas en ese tiempo no sean libres, sean controlados por un nuevo orden mundial. Dice que la gente van a correr aquí cuando haya muchos juicios y el ejército del anticristo, el ejército de este anticristo va a perseguir al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se van a huir a los montes, a los valles, a los desiertos, a lugares donde el humano no puedan encontrarlos, abajo de la tierra, como subterráneos, como cavernas. Y todo esto se estaba iniciando el nuevo orden mundial. Dice la palabra de Dios que en Apocalipsis 13:16, y este nuevo orden mundial lo ponía el anticristo, y vamos a leer lo que decía: y hacía que todos y pequeños, grandes y pobres y libres esclavos se le pusiera la marca en la mano derecha. Aquí te van a poner una marca, y lo que es la marca es un chip controlado. Este chip que viene de allá en Suecia, en Dinamarca, se están dando estos chips para que vengan un control mundial. Que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que es el número de la bestia, es el número de hombre, y su número es 666. Este número de la bestia es 666, como un código que se le va a poner este chip. Este chip va a venir todos ya saben los que sí. Esto va a venir tu carnet, va a venir tu pasaporte, va a venir tu información básica, tu cuenta bancaria, de qué nacionalidad eres, de qué trabajas, y ahí te van a depositar un nuevo dinero digital. Ese dinero digital se le van a poner la mano derecha para que tú abras las puertas, para que tú vayas al banco, para que tú vayas al supermercado. Ahí ya no va a haber como tarjetas de crédito, y ahí van a pasar tu mano y vas a comprar lo necesario para tus alimentos, transacciones, como depósitos, como transferencias. Se va a usar este chip como un tipo celular en esa mano derecha. Y el chip que se metía en el cerebro es un chip donde había unas cámaras, había un chip donde te podían controlar el cerebro, y este chip el anticristo lo utilizaba como un control. El anticristo veía con su ejército de grandes, ¿cómo se dice?, de grandes personas de informática, porque va a utilizar muchas personas. Él va a tener corporaciones, empresas que van a monitorear por todo el planeta Tierra, de varios países, de varios lugares. Ese es el trabajo que va a ofrecer el anticristo, es el control total como las computadoras. Y este control total se le metía este chip en el lado derecho, y este chip, él veía con quién hablabas, con quién decías, con quién estabas. Y muy específicamente dice la palabra de Dios, es un control total. Si yo hablaba con una persona
aquí en Veracruz o en México, yo obraba la palabra de Dios y empezaba a predicar. El anticristo tenía un monitoreo, tenía drones y me mandaba los drones donde me veían. En la visión yo veía que el anticristo veía mi cara y como yo tenía un ejemplo, si una persona tenía el chip y tenía esa visión, el reconocimiento facial, le veía tu nombre, tus características, cómo te llamas, de qué nacionalidad eres, tu edad, de qué trabajabas, en qué lugar estabas, en qué tipo de casas, porque esa tecnología veían adentro de la casa, veían cómo, con quién hablabas y todo esto. Si yo hablaba la palabra de Dios con otro hermano, entonces en ese momento llegaba el ejército mundial y me encerraban, me perseguían. Vamos a dar la tribulación. Yo veía en la tribulación que muchas personas de varias nacionalidades se escondían en las máquinas, se escondían. Cuando ya el anticristo mandaba los robots, las máquinas, los drones, ellos se metían a las selvas, a los montes. Estos robots no descansaban porque eran máquinas. Yo cuando el ejército mundial ya no podía entrar a un lugar inaccesible, porque donde el humano no puede entrar, ya entraban los aviones, los ejércitos, y entonces ya perseguían al pueblo de Dios. Los metían, los agarraban y ahora ya habían campos. Estos campos eran como tipo campos de los nazis, donde metían a los cristianos y le metían un código a los cristianos como una vestimenta, era una vestimenta así como naranja, una vestimenta así gris, donde habían de categorías, de razas, de nacionalidades y te ponían un número como como lo hacían los nazis con el pueblo judío. Entonces los encerraban, niños, jóvenes, ancianos, y a mucha desesperación porque había muchas cosas del anticristo. El anticristo llegaba a lugares y él era como un artista de cine. Este anticristo que yo veía salía muchos en la tele como esos programas de entretenimiento, de espectáculos y todo eso, él daba entrevistas. Este anticristo se le veía en las teles, en el internet. Él controlaba el internet y ya quitaba la predicación de varios hermanos. Tú ya no podías escuchar alabanzas, no podías ver videos, ya no podías escuchar predicaciones de hermanos, ya no podías hacer enlaces como estamos haciendo ahorita. Ella prohibía todo, él hacía tipo de enlaces y él se proclamaba Dios en la tierra. Él tenía el nuevo sistema que hacía como el Corea del Norte, como en China, un sistema autoritario, tipo comunista, tipo socialista. El tipo de régimen que hay en Corea del Norte con el presidente Kim Jong se hacía lo mismo en China, en Asia. Él le daba paz al Medio Oriente, él le daba paz a Israel, él le daba paz a los árabes, a iraníes. Él controlaba las mafias, él controlaba todo tipo de organizaciones delictivas. Ya no había tanto robo, pero sí había un control de él, de este ejército a los delincuentes. Él controlaba a los grupos de los musulmanes, a los grupos terroristas, porque ya después de la caída de Estados Unidos, él controlaba todo eso. Dice la palabra de Dios que esta bestia era tan inmensa. Esta bestia es un sistema que va a poner el anticristo. No es una bestia, un humano. Él controlaba esta bestia, que es la bestia, es las máquinas, son los robots, es la tecnología que hay en estos tiempos. Esta bestia es tan importante porque llegaba a lugares. Esta bestia era un control autoritario. En los campos de concentración, no era concentración, era como tipo de campos, como cárceles para el pueblo de Dios. Muchas gentes oraban, se le prohíbe orar, se le prohíbe predicar porque les daban golpizas, le daban, como se dice, en la tribulación le daban había mucho dolor. Los golpeaban y lo dice la palabra en Lucas, que en la tribulación va a haber mucha opresión al pueblo de Dios. Los molestaban, le daban golpizas. Era una cosa horrible. Y también yo vi en esta visión que el anticristo decían que había un programa, que hoy había ejecutamiento.
había los degollamientos en vivos como en programas deportivos. Ya no habían los deportes como eran antes. Este era un programa de espectáculos que hoy vamos a ejecutar a varios cristianos, y la gente, de tanta maldad que había en esa época, porque ya el diablo tenía control de la gente, de la humanidad, y esa gente veían ese espectáculo como si fuera normal. El mismo espectáculo que había en el Coliseo Romano, donde ejecutaban por medio de leones, medio de gladiadores, al pueblo de Dios, se daba otra vez para el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación habían espectáculos de tele que se metía en internet y se metía globalmente a todas estas personas. Lo vamos a leer en el capítulo 20 de Apocalipsis. Se oye en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 24, y vi tronos, y sentaron sobre ellos, y recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no recibieron la marca en la frente ni en la mano derecha, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así va a pasar en esta época. Ya el pueblo de Dios va a haber una gran persecución, va a haber como linchamientos, va a haber este espectáculo donde la gente tan valiente, porque la gente ahí debe ser valiente para no negar a Cristo, porque Cristo le va a dar una recompensa a los que murieron en la tribulación, como los que murieron en el Coliseo Romano. Este espectáculos que había, en la gran tribulación se hacía como en el Coliseo Romano, hermanos. Dios los bendiga. Yo me quedé como, yo le decía, Espíritu Santo de Dios, que esto es muy terrible para el pueblo de Dios. Por eso hay que irnos en el arrebatamiento de Dios, porque lo que viene es muy terrible para el pueblo de Dios. A mí mi alma me hace sentir una cosa muy fea cuando yo veía cómo mataban a los cristianos, porque ya no había humanidad. Ya la maldad era tanta en esa época que la gente golpeaba a los cristianos, había linchamiento, había torturas en esos campos para el pueblo de Dios. Por eso hay que estar importante en oración, en ayuno. El Señor Jesucristo dice que estás a tiempo. Dice el Santo de Israel que te santifiques, porque ahorita va a venir juicios. Antes que venga el arrebatamiento va a venir juicios, parte de la naturaleza. Va a venir un terremoto, va a venir un asteroide. Y todos estos juicios que vienen es para que haya el último avivamiento de la tierra, dice el Espíritu Santo, la última evangelización. Dice Stephanie Escobar, aquellos que se quedan serán mártires. Sí, será mártires de la fe. El que se quede en la tribulación, el que muera por el Señor Jesucristo, ahí tienes que dar la vida por el Señor Jesucristo, para que sea salva tu alma. Y el Señor Jesucristo te promete el milenio. Pero al final no va a durar muchos años, va a durar 3 años, todo este tipo de espectáculos, porque al final el Señor Jesucristo va a derrotar al anticristo, al ejército mundial, que es comparado con Rusia, comparado con China. Todos esos ejércitos se van a unir con los musulmanes y va a destruir Dios a este ejército, a las máquinas, robots, al anticristo, al falso profeta y a todos los que se marcaron en esta época. Lo va a destruir con miles de ángeles y arcángeles en el día de Armagedón, en el norte de México, en Israel. Cuando Israel esté solo, porque Israel lo va a atacar todo el mundo y va a destruir a Got y Magot. Así es, hermanos. Pero no hay que temer lo que mata el cuerpo, sino dónde va tu alma. Si tu alma ese es el Señor Jesucristo, vaya al cielo, vaya al milenio. Dios te promete ser rey y sacerdotes. Todo esto, estas visiones, yo lo veía y me decía, Señor, Señor,
El anticristo es muy terrible, el anticristo va a ser muy cruel. Yo veía esta visión de me decía el Espíritu Santo de Dios, ve cómo va a sufrir mi pueblo, cómo va a sufrir el cristiano en esta época. Satanás va a querer compararse a mí, pero Dios tiene misericordia de la humanidad. Ahorita la maldad se está aumentando, lo que pasó en los estadios, lo que está pasando en el mundo. Ya no hay amor entre los hombres, ya no hay amor. Tú le predicas las palabras, ya nadie te escucha. Todas estas personas tienen que ver este juicio antes que venga el arrebatamiento para que este juicio sea purificado los humanos. Porque cuando hay una catástrofe, un terremoto, cuando hay una enfermedad, un evento catastrófico, el hombre y la mujer buscan al Señor Jesucristo y se arrepienten? Acuérdense que esto va a pasar y si vienen estos juicios a la tierra por este asteroide y este terremoto, es para que Dios purifique al hombre y se vayan en arrebato. Por eso se le están diciendo mucho tiempo que hay que guardar alimentos, hay que guardar agua para estos tiempos finales. Y vamos a hablar sobre la guerra que también veía. La guerra es muy cruel porque la guerra, lo dije en una visión antes, que era la guerra contra Estados Unidos. Estados Unidos va a caer por darle la espalda al Señor Jesucristo. El presidente actual, que no voy a decir nombres, nada, él pactó con la élite, con los Illuminatis, y esta visión yo la vi y decía el Espíritu de Dios, Señor, quiero ver algo más de tu futuro. Yo veía un gran árbol, que yo me paraba arriba, en este árbol tan inmenso, era plantado sobre los Estados Unidos, y yo veía al fondo, al lado derecho me decía el Espíritu Santo de Dios, Shalom Hiti Shalakatikati, Padre, bendito eres, Padre. Tú eres el Santo de Israel, Señor Jesucristo, tú eres el Todopoderoso y el Espíritu Santo habla. Shalom, Halus Vishiti, me decía el Espíritu de Dios en esta visión que yo veía. Ve al lado derecho, que es lo que yo veía, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Washington, D.C., la ciudad de Miami en el lado este, donde yo veía misiles, donde yo veía misiles, yo veía un ataque del Ejército Rojo. Rusia invadía los Estados Unidos por barcos, por aviones y mandaba misiles y bombas nucleares a estas ciudades donde yo veía la estatua de Nueva York cayéndose, donde había que entraban edificios y había un gran, ¿cómo se dice? El agua se le subía a las calles a esta ciudad, porque esta ciudad es mucha vanidad en la ciudad de Nueva York. Hay muchos atalayas y muchos profetas, como el hermano Philip Wright, que es el hombre de silicio. Ya puse estos videos de este hermano americano, que Dios lo ha utilizado para evangelizar y llevar la palabra de Dios, y él llevó hasta Roma la palabra de Dios por utilizado del Espíritu Santo. Se llama este ministerio de Antorcha de Cristo, es una página en Estados Unidos, si la pueden ver, véanla. Este hermano se llama Bryce Phillips, este hermano en Cristo. Dios le dijo que se pusiera para predicar a las ciudades, que se vistiera como el hombre de silicio, como los dos testigos que hay en Jerusalén. ¿Para qué el hombre esta vestimenta de silicio? Es para ser humilde ante Dios, porque así lo hacían los profetas. Y yo veía que caía Estados Unidos, y también veía una bomba terrorista a la Casa Blanca, donde se destruyó una parte de la Casa Blanca. Esta bomba terrorista eran por los musulmanes, por los grupos de iraníes, por los iraquíes, por los sirios que se unían como no musulmanes para acabar con los Estados Unidos. Y también yo vi al lado oeste, y me decía el Espíritu Santo, cuando yo estaba parado de este árbol, me decía el Espíritu Santo de Dios, ve al lado oeste. El lado oeste estaba Los Ángeles, California, San Francisco, Seattle, y veía el ejército rojo, el ejército del dragón. ¿Cuál es el ejército del dragón? Es China, y con Corea del Norte, que venía del Pacífico. También venían a invadir a los Estados Unidos de América, y Estados Unidos quedaba solo porque nadie lo apoyaba. México entraba a apoyar al anticristo y apoyar a estos ejércitos, porque ahí pasaban los aviones y naves al norte de México, y mucha gente huía
a las fronteras, porque era una gran persecución al pueblo de Dios, a la gente, emigrantes. Ya los inmigrantes ya no querían ir a Estados Unidos, ahora querían regresar gente de europea, gente de americana, que querían invadir a México por esta guerra. Y esta guerra me impactó porque esta guerra va a ser mundial. Esta guerra va a vencer a los europeos, a los aliados de Estados Unidos. También se veía guerrillas en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, en Cuba. Los países, los cubanos se aliaban con Venezuela y con Rusia e intentaban invadir Miami. ¿Por qué? Porque era un nuevo orden mundial. Se tenía que hacer este control. Así es, hermanos. Rusia y China quieren tomar Estados Unidos y todo esto es poco a poco. No sé las fechas porque Dios no me pone las fechas. Yo vi este árbol y el Espíritu Santo me decía, todo esto va a acontecer. Dile al pueblo que se prepare en oración, en ayuno, porque vienen tiempos terribles de la tierra. Va a venir una hambruna porque el caballo de la economía va a caer. La economía mundial, que es de los Estados Unidos, si cae la economía mundial de Estados Unidos, repuerten las divisas en los mercados de la bolsa de valores, en el mercado de Wall Street, todos los mercados de las bolsas de bursátiles, las empresas, la economía va a caer como cayó hace 2 años por esta pandemia que hubo, pero esto va a ser terrible porque ya no va a haber economía mundial como en estas épocas. Va a haber mucho desabasto de alimentos, ya no va a haber como medicina, va a haber mucho desabasto por esta hambruna, porque el caballo amarillo de la hambruna va a cabalgar por todos estos países, y cuando caiga la caída de Estados Unidos ya va a ser un control mundial. Todo este caos que va a haber por estos países van a querer un salvador. Este salvador, ya el pueblo de Dios ya se va a ir y va a haber el gran avivamiento. Y los que se queden en la tribulación, hermanos, va a haber la persecución al pueblo de Dios y los mártires de Cristo. Estas visiones yo las vi no nada más una vez, por varias veces, en oración, en ayuno. Ya que vi la visión de Estados Unidos, ya empecé a ver lo que es el sistema del anticristo. Vi los degollamientos en vivos, como una tele programada en los celulares, en los smartphones, en las tabletas, en el internet, donde estaban todos los pueblos de cristianos. Los robots y las máquinas se metían a cuevas. Yo veía este sistema que se metían a cuevas, se metían en los valles por drones, y cuando ya localizaban a los cristianos, porque los cristianos, ellos vivían escondidamente, ya el cristiano, ya la gente lo ayudaba con despensa, con alimentos. Ellos, los cristianos, ya buscaban sus alimentos cazaban para comer porque ya estaba prohibido. Pescaban. Yo ya no podía comprar porque éramos tan valientes, porque ni un cristiano debe de... Porque estos cristianos que quedaron en el arrebatamiento, muchas personas se convirtieron, personas que no creían en el Señor se convirtieron a Cristo. Muchos pastores que no se habían entregado a Dios estaban escondidos y ellos predicaban la palabra de Dios. Y ya el Espíritu de Dios los ayudaba, les confortaba porque era terrible. No es difícil que estés en la cárcel, es difícil que te persiguen cuando haya alimentos. Es muy difícil que te golpeen por la causa del Señor Jesucristo. Pero cuando yo veía todo esto, yo veía un ángel atrás de estas personas que iban por el degollamiento, estas personas que morían por el Señor Jesucristo. Dios le mandaba un ángel para confortarlos, para que no sufrieran cuando mataban. Ya el Espíritu de Dios llegaba en ese momento, los ángeles se llevaban esa alma al cielo, a los que morían por la causa del Señor Jesucristo. Ya eran salvados por el Espíritu de Dios, ya eran salvados por los ángeles de Dios, el degollamiento. Va a venir en la época de la tribulación, va a haber muchos juicios de Dios. Dios se va a enojar tanto porque van a estar matando a su propio pueblo, que va a mandar juicios más terribles. Juicios, se van a sonar las trompetas, todo lo que dice la profecía en Apocalipsis va a haber, porque la gente ya era tan mala, que va a haber otro asteroide
Primero va a llegar un asteroide en esta época y va a llegar el asteroide de Ajenjo. El Ajenjo va a destruir una gran parte de la humanidad, una parte de la tierra, perdón, y va a contaminar las aguas de los mares y todo esto, porque van a ser amargas. Y va a haber un terremoto también tan terrible que va a destruir parte de las ciudades. Y dice que la gente de ahí van a querer la muerte y la muerte van a huir en esa época. También veía que hacían los experimentos. ¿Qué tipo de experimentos veía? Eran experimentos transhumanos. El anticristo hacían estos hombres cyborg, hombres transhumanos. Todas las películas de ciencia ficción que vemos de hombres que se modifica el ADN son ciertas. Hay dos empresas que está haciendo este hombre, Elon Musk y Billy Gates, para estos tiempos. Están haciendo laboratorios en Estados Unidos, en laboratorios en Europa, donde están estudiando el genoma humano. Yo veía experimentos de hombres que le quitaban, le hacían modificaciones, cosas, le metían un chip en este lado donde esta persona, este experimento que yo veía en un laboratorio, estas personas lo mandaban a hacer maldad, era una persona que lo controlaba por medio de este chip que lo metía. Este chip hacían experimentos donde la gente no tenía miedo, la gente se dedicaba a matar, donde no tenía el corazón. Esta gente no se cansaba, lo hacían como un tipo de superhombre, pero este superhombre era modificado genéticamente y se ponían tecnología, le ponían partes de robot, partes de chip, donde estas gentes, estos científicos, y uno es Elon Musk que está haciendo esto, él está haciendo robots, está haciendo cosas científicas. Este es un hombre que lo utiliza Satanás, muy importante para los últimos tiempos. Esta tecnología se lo daba para los últimos tiempos, para el anticristo. Estos hombres cyborgs, hombres transhumanos, también se hacían hombres como tipo vampiros, hombres como murciélagos, se modificaba genéticamente. Todo esto era para sembrar terror a la humanidad, sembrar terror a la gente, sembraban miedo, porque estos hombres manos no tenían miedo, los matabas y no se morían, eran tan fuertes. Yo veía que se golpeaban las paredes, que subían a una pared así muy impresionante para los últimos tiempos, hermanos. Pero nosotros tenemos un Señor tan amoroso, que Dios promete que cuando venga el Señor Jesucristo por su pueblo seremos arrebatados, y cuando venga la segunda venida del Señor seremos vencidos, será vencido el anticristo, y el anticristo va a ser, el diablo va a ser atado por 1000 años y llegará el reino milenial, hermanos. Dios lo bendiga. Le habla el hermano Iván Smith. ¿Alguna pregunta? Porque ya di la revelación y la visión de la gran tribulación. José Fernández, sea alabado, tenga misericordia. Si quieren compartir el video, compártalo. Laura Coates, Lorena Morena, perdón. Bendición, hermanos. Vienen tiempos de juicio, así es. Aquellos que se quedan serán los mártires de la fe. A los que se quedan en la tribulación serán los mártires de la fe. Marcela Sánchez, Elvi Beluarte, Daniel Guaranga, Ana Luisa Ireta, Daniel López, Grisela Aguilera. ¿De dónde son? Para que Dios los bendiga. Si tienen peticiones de oración, házmela saber para que oremos. Fabián Báez desde Argentina, Atalaya de Cristo, a Luisa Iraeta, Ruth Caparachin. Buenas noches, hermano. Quiero saber si ha formado un grupo de Telegram. No he formado un grupo de Telegram, pero yo casi no participo en los grupos. Soy muy callado, solamente predico. Pero si quieren que haga un grupo de Telegram o de WhatsApp, vamos a hacerlo para que ahí los que quieran decir predicaciones, visiones, revelaciones,
y estemos orando unos al otros. Para estos últimos tiempos vamos a hacer un grupo. Dios lo bendiga. Todo esto va a venir y Dios te promete algo. Dice en la palabra de Dios que 5:10, y Dios no ha hecho nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Este es el capítulo de Apocalipsis 5:10. Todos los que se mueran por el Señor Jesucristo y los que sean arrebatados, vamos a reinar por 1000 años en la tierra. Y dice que ahí la tierra va a ser transformada y va a quitar todo lo que va a ser una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva tecnología. Va a ser la ciencia de Dios a la tierra. Y yo ya he dicho la visión del milenio muchas veces. Si hay un video del milenio, yo tengo una página en YouTube, pero no la promociono porque son pocos los que tengo. Se llama Profecías y Visiones de los Últimos Tiempos, y ahí viene sobre lo que es la revelación del milenio, para que lo vean, hermanos. Saludos a Frontera Tabasco. Pido oración para la fortaleza y sanidad. ¿Cómo realizas ayunos? ¿Cómo se realizan los ayunos? Ahorita por el trabajo no he ayunado, pero yo cuando yo hago ayunos que es de 7 a 7, o sea, como en la noche, o hasta las 5 o 6, pero cuando yo ayuno no tengo que hacer una cosa del mundo, cosa del trabajo, cosas dependientes de mi casa. Los ayunos hay que estar en oración y en ayuno, y si tienen la oración en el Espíritu Santo en lengua, oren mucho en lenguas. Traten de leer la Biblia, traten de orar y ayunar. Dale tiempo a Dios, aunque sea horas. Una hora descansa, una hora horas. Y así hago el ayuno, Dios. Y vamos a hacer un ayuno este sábado. Al que se quiera apuntar, ayune. Johanna Díaz, Dios te bendiga. Están modificados bestias, mitad hombre y mitad animales. Así es, y van a estar modificados. Toda esta herramienta, lo que dije de la tecnología, ahorita voy a dar el enlace de YouTube porque esta página, a mí YouTube ya me la había cancelado YouTube, pero porque puse videos muy fuertes de la tribulación, ponía nombres y cosas estas. Ahorita nada más pongo muy poco sobre revelaciones, pero ahorita le voy a mandar la página. Es Profecías y Visiones de los Últimos Tiempos, se llama esta página de YouTube. No tiene nombre de Iván Smith porque ya Iván Smith ya me borraron esta página hace meses. De la Ciudad de México, oración por sanidad y salvación para Adán Ismael Rubio Hinojosa y su familia. Vamos a estar orando. Y todas estas revelaciones es para los últimos tiempos, hermanos. Por eso no quiero que se queden en la tribulación, porque va a ser terrible la tribulación. La tribulación va a haber mucho espectáculo. Van a encerrar las personas. El anticristo va a utilizar la ciencia, la tecnología para perseguir al pueblo de Dios. Dicen que los 1000 años, dice en el capítulo 6, que saldrá cuando los 1000 años se bienaventurado y santo, capítulo 6, que tiene parte de la primera resurrección y la segunda muerte no tiene potestad, sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Jesucristo te promete dos coronas o como dos cargos, que es sacerdote de su reino y rey en el milenio. Pero tienes que ganarte las coronas, la corona de vida, la corona de justicia y de cada una de gloria. Esas 3 coronas te las tienes que ganar para que seas un rey y un sacerdote. Los apóstoles, los profetas, ellos tienen la corona más alta y van a ser reyes para el milenio. Y cuando cumpla 1000 años, Satanás va a salir de la prisión. Todo esto va a ser descubrimiento. Dice que el capítulo 21, vi el cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasado y el mar ya no será jamás. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Es la nueva Jerusalén, va a venir del cielo al milenio para el pueblo de Dios, donde estaremos con el Señor Jesucristo. Todos los que fueron valientes, vencedores, y los que nunca negaron al Señor Jesucristo, y los que se santificaron, y los que dieron la vida por el Señor, van a estar en el milenio con una nueva
nueva fisonomía, con una vestidura blanca, con una corona de vida. Allí la gente vieja, la gente enferma, la gente que tenía enfermedades crónicas, que murieron de ancianos, de grandes, van a ser jóvenes de como de 35 años, y ya el conocimiento de Jehová se le va a dar como el Señor Jesucristo le va a predicar en el milenio. Va a haber una gran iglesia, una iglesia santa, libre de doctrinas, una iglesia donde van a tener conocimiento verdadero del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a venir al milenio, y en el milenio ya no va a haber naciones, ya no va a haber países, ya no va a haber otra tecnología, una tecnología más avanzada, una arquitectura más hermosa que es como una tipo de arquitectura futurista. En el milenio ya los animales, las bestias, los tigres, los leones ya no van a tener el espíritu fiero, porque Satanás va a estar atado por 1000 años. Ese espíritu fiero fue cuando el hombre, Adán y Eva, cayeron en tentación, y ese espíritu Satanás se le metió al hombre, igual los animales. Ahorita los animales salvajes yo no me lo puedo acercar porque me matan, me atacan. Dice la palabra de Dios que ahí va a ser en el milenio. En el milenio van a ser mansitos, y vamos a leer en Isaías 11, creo que viene ese capítulo. Seremos como semejante a los ángeles, traspasar materia y cuerpo incorruptible. Así es, hermana. En el milenio va a ser, yo le voy a mandar la visión del milenio. En Isaías, vamos a leer Isaías. Isaías, el profeta Isaías, él también vio el milenio. Vio cómo va a ser la gente y todo esto. No me acuerdo el capítulo, pero lo vamos a buscar en el nombre del Padre, Hijo. En el capítulo 11, capítulo 6, dice la palabra de Dios que morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro, y el león y la bestia doméstica nadarán juntos, y un niño lo pastoreará. Allí en el milenio los animales salvajes se les va a quitar ese espíritu fiero. Ya el ADN que tenemos, el ADN de muerte que pasó sobre cuando Adán y Eva pecamos, se vino ese ADN que uno envejecemos, que nos enfermamos, ese ADN que es el ADN del diablo. Ya se da un nuevo ADN, ya no vamos a enfermarnos, vamos a tener un poder de Dios, un conocimiento de Dios, vamos a ser perfectos. Dice que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la palabra de Dios, sí, pero para esa estatura del varón perfecto no es para esta época, es para el milenio, es para la gente valiente, la gente que predicaron su palabra, que murieron por el Señor Jesucristo, que fueron arrebatados. Allí será la recompensa, seremos el varón perfecto, que ya no vamos a pecar, ya no vamos a hacer lo malo. Y el espíritu que teníamos, el espíritu, si nosotros no tenemos la comunión con el Espíritu Santo, no tenemos oración en ayuno, cuando el Señor Jesucristo entra a nuestro corazón, ya el hombre ya no peca, ya no toma, ya no hace cosas malas, ya no hace fornicaciones, lujurias, ya no hacen cosas malas, porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Pero la carne, si no oras, no ayunas, la carne sube y ya estamos en el mundo. Por eso Dios dio libre albedrío, y por eso mandó al Señor Jesucristo, al segundo Adán. Este segundo Adán es el Señor Jesucristo, que Dios se hizo hombre para aprender el sufrimiento como es el humano. Y este hombre que fue perfecto, que se llama Jesús de Nazaret, este hombre seremos en el milenio como él, perfecto. ¿Por qué? Porque ya nos van a quitar este ADN de la maldad, este ADN que tenemos, que este cuerpo envejece, esta carne se enferma, por eso nos enfermamos, por eso nos cansamos, por eso tenemos pensamientos malignos, por eso pecamos, porque este ADN, este cuerpo es el cuerpo de Satanás. Pero por eso cuando tenemos al Señor Jesucristo, ya Satanás baja y el Espíritu Santo es el que está en nosotros ahora. Por eso es muy fácil que no estén en el mundo, y es una lucha difícil, pero es la lucha, darle entrada al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo para que ya no sigamos pecando, o sea,
vamos a seguir pecando, pero ya nuestro cuerpo y mente está en el Señor Jesucristo. Así, hermano, así dice en el reino del milenio. Dice la palabra en Isaías 9, que no harán mal, dañarán a todo mi santo monte, porque la tierra será el conocimiento de Jehová como las aguas que cubren el mar. En el milenio, la nueva ciencia de Dios, Dios va a tener una nueva ciencia, una ciencia sobrenatural a la tierra. Él va a construir edificios, va a construir penthouse, va a construir castillos de oro en el milenio. Ya no va a haber la energía eléctrica, ya no va a haber las computadoras, los software, los sistemas que estamos viendo esto, porque esta ciencia se va a acabar cuando Jesucristo termine con el México, con el anticristo y el diablo. Va a ser una nueva tecnología, algo sobrenatural, algo futurista. Yo en el milenio también habían un tipo de naves, pero como una nave transparente. Ya la luz, ya no va a haber sol que va a quemar, ni lluvias, ni tormentas estas fuertes. El sol va a brillar a más 100%, el fruto va a dar al 1000% en la tierra. Va a haber frutos que no conocíamos en la tierra, y en el milenio va a haber frutos diferentes. El Señor te va a dar frutos, alimentos. Vas a hacer un trabajo diferente lo que hacíamos en esta época. En el milenio también hay muchas cosas, que hay muchas revelaciones. Y yo puse este video para que vean qué es lo que hay en el milenio, hermanos. Yo los invito a que lleguen al milenio y lleguen a las bodas de Dios y a la cena del Cordero. Jesucristo lo ama, el Santo de Israel es tan maravilloso. Pero estamos aquí en una prueba y hay que vencer al diablo, al mundo, al cuerpo y al diablo y al mundo. Dios los bendiga. Le habla el hermano Iván Smith. ¿Alguna pregunta sobre la guerra de los últimos tiempos y la gran tribulación? Vamos a orar. Priscila Castaño, Urias, si son de aquí de México o de dónde, vamos a estar orando para que se acabe la transmisión, y damos gracias por esta transmisión. Ya creo que la semana pasada tuve un problema inconveniente, pero gracias a Dios, porque el diablo se está levantando contra uno. El diablo es mentiroso. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido por todas las personas que están enfermas, Señor. Te pido que sanes toda enfermedad en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, sana todo asma, toda enfermedad del colon, toda enfermedad de los bronquios, todo tipo de COVID, todas maldiciones generacionales sean rotas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo espíritu de nerviosismo, todo espíritu de dolores de cabeza, todo trauma en la juventud sean sanadas en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Todo tipo de cáncer sea sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo SIDA sea sanado en el nombre de Cristo de Nazaret. Todo dolor, todo tipo de hipertensión, todas enfermedades del corazón sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dolor de garganta, todo tumor de la garganta se va en el nombre de Jesús. Toda tiroides se va en el nombre de Cristo Jesús. Sean sanos su cabeza, sean sanos sus ojos, su boca, sus pulmones, su estómago, su hígado, sus riñones. Que sean sanos sus piernas, todo cansancio, todo ataque del enemigo, toda pereza, toda flojera se va en el nombre de Cristo Jesús. Todas maldiciones, toda brujería, hechicería se van en nombre de Cristo Jesús. Rompemos toda obra del diablo en tu santo nombre. Rompemos toda atadura, ligadura, todo embrujo, todo tipo de envidia, todo mal ojo, toda mala vibra se va en el nombre de Cristo Jesús. Todo cansancio espiritual, todo desánimo, toda depresión se va en el nombre de Cristo Jesús. Rompemos toda depresión, todo espíritu de nerviosismo, toda discapacidad intelectual, todo autismo, todo problema de la mente, locura, esquizofrenia se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo ataque del diablo, todo tipo de violencia se va en el nombre de Jesús. Todo tipo de enojo,
de corajes, de ira. Perdonen, en el nombre de Cristo Jesús, dice el Santo de Israel, perdonen, perdonen. Toda injusticia se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda persona que está en la calle, que que son inocentes y fueron causados por injusticiamente, sean libres por el Señor de Jesucristo. Todas personas de ataduras, ligaduras, brujería, hechicería, todo alcoholismo se va en el nombre del Señor Jesucristo. Todo tipo de drogas, personas de drogas, de marihuana, de cocaína, sean libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo del Dios los libere, los sane. Todo tipo de diabetes, todo tipo de hepatitis se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos diabetes de 1 o 2, sean libres su cuerpo de la diabetes. Rompemos las maldiciones. Rompemos toda obra del diablo en tu santo nombre, Padre, porque tú eres el Santo maravilloso de Israel. Tú eres el Shaddai. Tú eres el Todopoderoso, Señor Jesús de Nazaret. Tú hace 2500 años, tú viniste como un carpintero, como un hombre. Que el Espíritu de Dios, el Espíritu Sanador estén con estas personas, Señor. Espíritu Santo, habla nuevas lenguas, bautízalo en tu Espíritu Santo, Señor. Haruch Veshet Adonai Halut Veshelakatis Padre, que te chanamiquetis Padre. Le habla del hermano Iván Smith desde Coatzacoalcos, Veracruz. Estamos muy pronto y vamos a estar predicando en las iglesias. No sé si alguien me quiere invitar aquí en Veracruz o aquí en Tabasco cerca, porque Dios ya me dispone que ya lleve todas las revelaciones, visiones al pueblo de Dios. Así es, hermanos. Estamos empezando lo que este ministerio hace como 2 años. Ha sido difícil porque yo no me dedico a la iglesia, si yo voy a una iglesia. Yo estas revelaciones porque Dios me pone que yo lo diga para el pueblo de Dios. Saludos, hermanos, Dios los bendiga. Le habla el hermano Iván Smith. ¿Y alguna pregunta? Vanessa Meneses, hasta Argentina. Grisela Aguilar, quiero saber si son de aquí de México, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, de Tabasco, de toda Latinoamérica. El Señor los bendiga. Le habla el hermano Iván Smith. Estén preparados en oración, en ayuno, hermanos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. El Espíritu de Dios está revelando a muchas personas, no nada más yo, sobre terremotos, sobre el asteroide, sobre juicios. Va a haber un juicio muy terrible para México. Va a haber un terremoto muy fuerte. Yo he soñado 3 veces con un terremoto. Y este terremoto que va a venir para México es por tanta idolatría, por tanta maldad que está haciendo el hombre en México. Tanto pecado que está haciendo en México ahora y que ya está rebasando al pueblo de Dios. Dios le bendiga desde Argentina. Y también Vanessa Meneses, que es una atalaya de Dios. También muy pronto voy a hacer una transmisión con el hermano Daniel Hueranga de acá de Perú. Él también tiene unas revelaciones y visiones de los últimos tiempos, que va a ser el día viernes. Y también tengo preparado con el hermano Paco Smith de Revelación Smith, con unos días más, él solamente que me confirme, porque él está ahorita ocupado, para hablar también de revelaciones y visiones de los últimos tiempos. Estén preparados para estos. Para Perú ahorita no tengo nada, pero en Perú también hay mucha corrupción, es lo que he dicho. También Perú va a haber un terremoto, pero no sé qué día. Perú también tiene muchas cosas. Hay muchos hermanos en Cristo también que son perseguidos en Perú por la Iglesia Católica también. Voy a tener un enlace con un hermano de Perú el día viernes que se llama Daniel Hueranga para que lo vieran. Él también tiene visiones y revelaciones de los últimos tiempos, hermanos. Saludos hasta Chile, Stephanie Escobar. Saludos a Perú. Saludos a Argentina. Grisels de Chile, Santiago de Chile, Puerto Montt, a todos los lugares de Chile, los hermanos en Chile, Dios los bendiga. Igual en Perú, a Lima, a todos los poblados de Perú también. Igual a Argentina, a Buenos Aires, a Córdoba. Tengo varios hermanos allá de Córdoba.
de Córdoba, Argentina. Dios los bendiga, le habla al hermano Roca Parachín. Dios te bendiga, Stephanie Escobar. Dios bendiga. Compartan la transmisión porque vamos a terminar esta gran revelación y visiones de los últimos tiempos. Le habla el hermano Iván Smith desde aquí, desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Vanessa Meneses, otra pregunta. José López, allá de Frontera, Tabasco. La hermana Joana Díaz de Costa Rica, hace rato que no la veía la hermana. Fabián Báez desde Argentina. Verónica González, María Yaques. No sé quién es, la hermana Miriam, creo que es aquí de México, la hermana, el hermano Daniel López, Raiza Iber. A todos los hermanos que vieron, igual al pastor allá en la Ciudad de México, al pastor Daniel Guaranga también, Maricarmen Yoval, alguien que me falte. Alberto Colli, también creo que por aquí estaba, lo vi. Allá del ministerio Cristo Viene TV, el siervo del Almado, Dios te bendiga. Berido Morrey, ¿no? Se llama. Dios te bendiga, le habla el hermano Iván Smith López. El Espíritu Santo del Dios, hay una persona que el Santo de Israel me dice que tiene problemas de columna, de dolores de cabeza, de depresiones. Esta persona, que no sé quién es, va a ser sana por el nombre de Cristo Jesús, que le has orado mucho al Dios eterno para que te quite estos dolores fuertes de cabeza, dolores de depresiones, de angustias. Saludos a Ecuador, Dios le bendiga a Ecuador, a Bogotá, Colombia, Dios te bendiga Colombia, Dios te bendice Colombia. Desde Chile, otra hermana Edith Boluarte de Chile. Oración por mis familias, de mis hijos, mis nietos que Dios me ha dado. Te pedimos por todas las familias, por los hijos, por los nietos, que Dios los proteja de todo tipo de enfermedad, de accidentes, y que sean llenos del Espíritu Santo. Siervo del amado allá hasta Buenos Aires, Argentina. Yo soy hermana, una de ellas, amén. Ok. Dios bendiga a Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, a Perú y aquí a México. Estamos dando las revelaciones de la gran tribulación. Si no lo escucharon al principio, pues vuelvan a ver el video otra vez para que vean todo lo que Dios me ha revelado sobre la tribulación y la guerra de los últimos tiempos. Acuérdense que China, que Irán y los musulmanes van a invadir Estados Unidos y va a ser la caída de los Estados Unidos, y después van a invadir a Israel, donde ya va a ser la última guerra, que lo que dicen las profecías, la guerra de México. En la gran tribulación, pero la gran tribulación va a ser muy terrible porque va a ser un control total por la nueva tecnología. Los hermanos que se queden van a morir por el Señor Jesucristo. Van a ser decapitados, degollados, y va a haber como un espectáculo de televisión por internet donde van a hacer programas de degollamiento para los cristianos, y los cristianos van a ser encerrados, van a ser torturados, van a ser golpeados, van a ser perseguidos los que se queden en la tribulación. Por eso quiero que se vayan en el arrebatamiento del Señor. No se sabe ni el día ni la fecha, pero busquen el arrebatamiento para que sean salvas para que se vayan mejor con el Señor Jesucristo y no queden en la tribulación. Esto es, hermanos, sí. Acuérdense que hay mucho juicio sobre la tierra, mucho juicio sobre la naturaleza, mucho juicio sobre el hombre. El hombre tiene la maldad. Y este juicio va a haber el último avivamiento, dice el Santo de Israel, el gran avivamiento, que es la derramación del Espíritu Santo. Por estos juicios de un terremoto muy fuerte que va a haber al mundo, y esta asteroide que va a llegar. Después de los que se queden vivos, porque si uno muero por el Señor Jesucristo. Muchas personas que no creían en el Señor, personas ateas, incrédulas, van a creer en el Señor Jesucristo. Por eso este juicio
se está dando porque hay mucha maldad en el mundo, hay mucha maldad en el mundo. Ya hay muchas personas que Dios le ha predicado en las calles, le ha predicado en todo el mundo y no creen en las predicaciones. Ya se han mandado mucho atalaya, mucho predicador, evangelista, pastores, misioneros, y así se siguen burlando de los hermanos en Cristo Jesús. Por eso va a haber este juicio, va a haber este castigo para la humanidad, para que busquen al Señor Jesucristo. Y así, hermanos, una pregunta le abre el hermano Iván Smith desde aquí, desde México. El Señor les bendiga. Vamos a terminar la transmisión y gracias por vernos. El viernes va a haber una transmisión con el hermano Daniel Guaranga desde Perú. Estén atentos por este perfil Iván Smith en esta página de Profecías y Visiones de los Últimos Tiempos. Y vamos a orar para despedir. Escuchen esta. Ya el Señor Jesucristo va a venir por su novia. Y el Señor Jesucristo va a venir por su pueblo. Siento un gran gozo porque ya va a venir nuestro amado, nuestro Rey de Reyes. Jesús los ama. Jesús es lo más maravilloso para la humanidad. Le dé victoria en el nombre de Cristo Jesús. Sean alabados el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea alabado Santo Espíritu de Dios. Vamos a verlo. En una nube vendrá nuestro Señor Jesucristo. En majestad. El Rey pronto llegará por su pueblo. Santifíquese, oren más. Dios los bendiga. Amén. Le habla el hermano Iván Smith y gracias por ver esta transmisión. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estén pendientes la transmisión con el hermano Daniel Guaranga para el viernes, igual a las 7 horas de México, de hermanos de Perú. Él tiene revelaciones y visiones también de los últimos tiempos. Hola, Sol de Chile, bendiciones por misericordia, primeramente por su pueblo que hace porque es y no lo que es, porque él no cree las ignorancias y es perdonado, pero al que él conoce hay juicios. Saludos Elías Gallardo hasta Chile. También tengo pendiente con una transmisión con el hermano Paco Smith de Revelación Smith. Este es nuestro tercer enlace que hago con el hermano Paco Smith. Tengo 2 videos anteriores con enlaces con el hermano Paco Smith. Dios te bendiga, Elías Gallardo hasta Chile. Le habla el hermano Iván Smith. Saludos. Dios los bendiga y que el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes todos los días de su vida. Búsquelo. Señor los ama. Amén.